Las grietas del Estado han aflorado en toda su dimensión en el caso del asesinato, obra de 3 sicarios venezolanos del rey del barrio Meix. La verdad, a ver, el barrio Meix está en la frontera entre las comunas de Santiago y de Estación Central. Ahí está. Pero es una especie de Temuco-Icuí santiaguino, porque pese a las múltiples promesas, ahí no hay Estado. Los toldos azules de los comerciantes ambulantes, perfectamente organizados por cuadras, se van expandiendo día a día. La calle San Alfonso, en sus 6 cuadras, va desde la Alameda hasta prácticamente Blanco Encalada, se la tomaron completa, la calle y la vereda. La calle es de ellos, antes pasaban autos por ahí. Y las calles aledañas, entre Claudio Gay y Toesca, están todas también intervenidas por esta gente. Y se anuncian entonces por parte de las autoridades intervenciones, pero ellos avanzan. Los comerciantes establecidos pagan patentes comerciales, contribuciones, impuestos. Y ahí se enfrentan los dos Chiles, o los dos Chiles, perdón, el de los que cumplen y el de los que incumplen todo. Un día, hace poco, ocurrió que una mañana no había comerciantes, no había toldos azules. ¡Qué raro! ¿Por qué ocurrió esto? Porque ellos sabían que irían inspectores municipales, porque tienen informantes, porque tienen una red. En ese lugar hay una gigantesca cadena logística y de importadores que los abastecen. Y corre mucha plata. Al rey de todo esto, porque le decían el rey de Meix, es al que mataron, al que ajusticiaron, luego de arrodillarlo en la calle a plena luz del día. Corre mucha plata. Y José Reyes Osa, el rey de Meix, había prestado a un amigo, a Wilson Verdugo Díaz, ni más ni menos que 1.000 millones de pesos y unos $80.000. Y se los había pasado así nomás, sin firmar un papel, nada. Porque el dinero corre a raudales. Eso de que allí en Meix todos estos comerciantes ambulantes que se establecen con toldos son pobres, eso no es así. El Servicio de Impuestos Internos, lo que llaman la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, el aviso que dan los bancos, eso está para la gente del Chile que cumple. El rey de Meix era un prestamista y nadie, ninguna de estas instituciones lo fiscalizaba. Yo no sé qué pasaba con los bancos cuando depositaba enormes cantidades de dinero en su cuenta. Wilson Verdugo tenía, que es el que debía la plata, tenía o tiene 2 restaurantes que se llaman La Vaquita Feliz y varias carnicerías. Era un hombre de la noche, le gustaba el barrio de Bellavista nocturno y también era un hombre de la hípica. Wilson Verdugo, el que mandó a matar, tenía un caballo que se llama caballo Racatán, que ganó ni más ni menos que el ensayo en 2022, que es una de las 3 pruebas que integran lo que los hípicos llaman la triple corona de la hípica nacional. Cuando ganó Racatán, el 2022, el premio era de 80 millones de pesos. Y antes este caballo Racatán había ganado 3 carreras, entre ellas el clásico nacional Ricardo Lyon, con una ganancia de 30 millones de pesos. Cuando ganó, reitero, el ensayo, el 31 de octubre de 2022, Wilson Verdugo estaba eufórico. Andaba elegante con una chaqueta azul, cuello abierto, un pañuelo rojo en el bolsillo de la chaqueta, el bolsillo superior, y dijo, estaba eufórico, dijo, vamos a ganar todo con este caballo, todo. Es una felicidad enorme después de tantos años en la hípica. Hemos hecho un esfuerzo enorme por tener caballos. De valientes se cuentan historias, dijo. Así remató. Él quería ganar las 3 principales carreras. En este video se le ve junto a su amigo, a José Reyes, el rey de Meix, a quien se le veía con una chaqueta multicolor a rayas. Bueno, tenía grandes planes, Wilson. Quería ganar las otras 2 grandes carreras, el Saint-Leger y el Derby. También se imaginaba que podía vender el equino incluso a Hong Kong. Pero un mes después de ganar el ensayo, todo fue decepción.
porque el caballo Rakatán dio positivo en el control de dopaje analizado por el Racing Analytics Service de Australia, detectándose la sustancia tramadol. Entonces tuvo que devolver la plata y Rakatán pasó al olvido. Se dio ganador al que salió segundo, a Fortino, y Fortino cumplió el sueño de Wilson Verdugo. Ganó después el Sandleyer y el Derby. Fue el segundo ejemplar de toda la historia en lograr vencer lo que se llama la triple corona, o sea, las 3 carreras más importantes. Antes lo había logrado Wolf en un lejano 1991. Le cuento toda esta historia porque estas eran las pasiones de Wilson Verdugo, o son el asesino, el que mandó a los sicarios, porque tenía una deuda con el muerto, con el que mataron, José Reyes, el prestamista, el rey. Le pagaba, escuche bien, poco más de 9 millones de pesos todos los meses y solo para servir los intereses de la deuda. No achicaba nada el capital, pagaba y pagaba, hasta que decidió matar a su amigo acreedor, al que le debía la plata, y por eso contrató a los sicarios. Le reitero, falla total del Servicio de Impuestos Internos, falla total de las instituciones financieras, falla total de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. O sea, este es el Chile en que nada funciona. Wilson Verdugo le dejó en billetes la cuota que debía pagar en el mes, 9 millones de pesos, en la consejería del edificio, se la dejó a José Reyes. José Reyes estaba en la costa y viajó a Santiago a retirar el sobre con estos intereses mensuales. Pero esa acción de dejar el sobre no era más que el anzuelo para que los sicarios lo esperaran, lo vieran y lo mataran. A los sicarios le ofreció 30 millones de pesos y era un negocio. Con 3 meses de intereses pagaba el asesinato y punto. Después vino eso de dejar libre a uno de los asesinos, al sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, un venezolano, 18 años. Y supimos que las autoridades no tenían idea de cómo se llamaba. Supimos además que salió de la cárcel libremente, que tomó un auto de aplicación de Santiago a Iquique, que al conductor de ese auto le pagó 2,5 millones de pesos, que después no se sabe cómo llegó a Arica, pero sí se sabe que en Arica hay choferes que llevan a la gente desde la ciudad, desde Arica hasta la frontera, donde a los pasajeros con documentos los dejan frente a los militares y a los otros un poco más allá porque saben dónde se puede pasar, donde hay pasos no habilitados o clandestinos. En el caso del sicario, Alberto Carlos, se dio el lujo de pasar por el control militar, porque sabía que las autoridades no tenían su identidad y seguramente sabía que la alarma de su desaparición todavía no existía. Pregunta, ¿por qué Gendarmería, ya teniendo los documentos correctos en la cárcel, sabiendo que se había ido, no avisó de su salida? Por eso el Estado no funciona. Cuando se arrancó el asesino, el jefe de Gendarmería acusó al Poder Judicial. La presidenta subrogante de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, acusó a Gendarmería. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a los jueces por liberar al sicario. Poco antes de cerrar esta columna, se informó que en la investigación por la libertad de este sicario venezolano de 18 años, se lo reitero, Alberto Carlos Mejía Hernández, una funcionaria fue citada como imputada, una funcionaria del Poder Judicial. Esta funcionaria, que simplemente ha sido citada a declarar, es asesorada legalmente por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial. El presidente de ese gremio, Nicolás Santibáñez, dijo en el diario La Tercera: actualmente hay mucha información sesgada, errónea e imprecisa que vulnera la indemnidad de las personas afectadas, en particular a una de nuestras asociadas. Nuestro gremio insta a respetar los procesos judiciales, particularmente si se expone al escarnio público. O sea, nuevamente, en un caso tan grave, la famosa defensa corporativa, la defensa gremial. Terrible. Alguien que sabe me dijo lo siguiente, a propósito del caso sicario: sigue siendo llamativo
por decirlo de alguna forma, que se haya transmitido la audiencia, escuche bien, que se haya transmitido la audiencia de formalización del mandante y sin embargo la causa sea declarada reservada, de manera que no se pueda revisar y determinar las personas responsables del envío del correo a Gendarmería ordenando la libertad del sicario el día 10 al mediodía, un correo innecesario e injustificado, pues esa orden se había dejado sin efecto el mismo día 9, o sea, el día anterior. Este es el origen inmediato de todo el problema, pues el sicario ya estaba legalmente preso con el último oficio con que salió del tribunal el 9 en la noche e ingresó a la cárcel. Y agregó un antecedente interesante, esto ya había pasado en la causa similar de los Trinitarios, otra organización criminal, donde en el 9º juzgado de garantía se dejaron en libertad a 2 personas enviando un correo similar, se estableció como responsables a la jueza que firma sin leer, la jefa de la unidad de tramitación de causas que no tenía protocolos para tramitar correctamente los oficios, el administrativo que confeccionó los oficios y los envió a Gendarmería por sistema sin necesidad alguna. Y yo agrego, Gendarmería tenía el oficio de detención con el nombre correcto 6 horas antes que lo liberaran. ¿Qué pasó? ¿Negligencia o coima? En los dos casos, un Estado que no funciona.